En Cristo Jesús, a los oyentes de la voz de María, iniciamos su programa Caminos de Esperanza, Caminos de Fe y Salvación, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La voluntad de Dios Padre es que todos los hombres se salven. Por eso nos envió a su Hijo unigénito Jesucristo, nacido de la Virgen María, vivió humildemente en Nazaret y pasó haciendo el bien y grandes milagros para gloria de Dios Padre. Padeció, murió, resucitó, ascendió al cielo y desde junto al Padre nos envía el Espíritu Santo para que vivamos como hijos de Dios, reconciliados con Dios, liberados del pecado y de la muerte, llamados a participar de la gloria divina. Por eso siempre iniciamos este programa escuchando la palabra del Señor y lo que nos enseña la Santa Iglesia. Hoy, martes 6 de junio, la Iglesia celebra a San Norberto, obispo. Nació en Xanten, Alemania, y desde joven abrazó la vida religiosa, anhelando llevar una vida más apegada al Evangelio. Junto con algunos amigos, se establecieron en Francia y fundaron la Orden de los Canónigos Regulares en 1120, monjes y apóstoles. Poco después fue nombrado arzobispo de Magdeburgo, donde trabajó incesantemente por la renovación de la Iglesia. Murió santamente en esta ciudad de Magdeburgo, Alemania, el 6 de junio de 1134. San Norberto, obispo, monje, predicador, rogad por nosotros. Buscaré mis ovejas, dice el Señor, y suscitaré para ellas un pastor que las apaciente. Yo, el Señor, seré su Dios. Oh Dios, que por la oración y el celo pastoral hiciste servidor de tu iglesia al obispo San Norberto, concédenos por su intercesión que tu pueblo fiel encuentre siempre pastores según tu corazón y el alimento de salvación. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura de hoy del libro de Tobías. Aquella noche, después de enterrar el cadáver, me bañé, salí al patio de mi casa y me quedé dormido junto a la pared, con la cara descubierta, pues hacía calor. Yo no sabía que arriba en la pared había unos pájaros. Su estiércol caliente me cayó en los ojos y se me formaron unas manchas blancas. Consulté a los médicos para que me curaran, pero mientras más ungüentos me aplicaban, las manchas se extendían más sobre mis ojos, hasta que me quedé completamente ciego. Estuve privado de la vista durante 4 años y todos mis hermanos estaban afligidos. Ajicar se hizo cargo de mí durante 2 años, hasta que se fue a Elimaida. Entonces mi esposa Ana se puso a hacer sobre pedido tejidos de lana, que luego entregaba a sus dueños y ellos le pagaban. Un día, el 7 del mes 12, al terminar ella un trabajo, lo entregó a los dueños, quienes además de darle su paga íntegra, le regalaron un cabrito. Al llegar a mi casa, el cabrito comenzó a balar y yo al oírlo llamé a Ana y le pregunté, ¿de dónde ha salido ese cabrito? ¿No se le ha robado? Devuélveselo a sus dueños, porque nosotros no podemos comer nada robado. Entonces ella me respondió, es un regalo que me hicieron, además de mi paga. Pero yo no le creí y le dije que lo devolviera a sus dueños, y me enojé con ella por ese motivo. Entonces ella me replicó, ¿de qué te han servido tus limosnas? ¿De qué te han servido tus buenas obras? Dímelo tú, que todo lo sabes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Viviendo en Nínive, Asiria,
y eran muy maltratados. Y cuando mataban a un compatriota, él tenía la piadosa caridad de enterrarlo, darle una digna sepultura, ¿no? Practicó muchas obras de caridad y ahora está sufriendo ciego y la pobreza. Y hasta recibe también un trato duro de parte de su esposa, aunque él realmente también no le creyó que le habían regalado un cabrito, ¿no? Del Salmo 111, el justo vive confiado en el Señor. Dichosos los que temen al Señor, aman de corazón sus mandamientos, poderosos serán sus descendientes. Dios bendice a los hijos de los buenos. El justo vive confiado en el Señor. No temerán malas noticias, puesto que en el Señor viven confiados. Firme está y sin temor su corazón, pues vencidos verán a sus contrarios. El justo vive confiado en el Señor. Al pobre dan limosna. Obran siempre conforme a la justicia. Su frente se alzará llena de gloria. El justo vive confiado en el Señor. Aleluya, aleluya, que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. Aleluya. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes para hacerle una pregunta capciosa. Se acercaron pues a él y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los hombres, sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. ¿Está permitido o no pagarle el tributo al César? ¿Pagamos o no pagamos? Jesús, notando su hipocresía, les dijo: ¿Por qué me ponen una trampa? Tráiganme una moneda para que yo la vea. Se la trajeron y él les preguntó: ¿de quién es la imagen y el nombre que lleva escrito? Le contestó: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y los dejó admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con el ejemplo de tu vida nos mostraste, Señor, que tu discípulo debe ser el mejor ciudadano, leal, justo, responsable, crítico, solidario. Envía, Señor, tu Espíritu, pues si tú no construyes la casa, en vano vigilamos, madrugamos y trajinamos. Amén. Estuve privado de la vista en relación a la primera lectura. Sigue la historia de Tobías padre, al que, a pesar de ser tan buena persona, le viene una prueba muy dura. Por un accidente queda ciego. Como dice el texto, Dios permitió esta desgracia para que, como Job, diera ejemplo de paciencia. Ya es ejemplar la reacción del buen hombre, que sigue dando gracias a Dios, a pesar de que sus parientes se burlan de él y de que su mujer, Ana, también pierde la paciencia y tiene un momento un poco duro con su marido, que a su vez tampoco fue muy oportuno en su pregunta sobre el cabrito, pensando que era robado. Hay un parecido de Tobías con el santo Job por la reacción de ambos ante las desgracias que les suceden. Permanecen siempre fieles al Señor. En relación al Evangelio, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Una comisión de fariseos y partidarios de Herodes viene a Jesús no para saber, sino para tenderle una trampa. Aunque la apariencia sea de preguntar con sinceridad, sabemos que enseñas el camino de Dios sinceramente, pero el Señor ve su hipocresía. El asunto de los impuestos pagados a Roma era un tema espinoso, porque venían a ser como el símbolo y el recordatorio de la potencia imperial ocupante.
Si Jesús decía que había que pagar los impuestos, se enemistaba con el pueblo. Si decía que no hay que pagar, tenían motivo de acusarlo ante el gobernador Pilato. Jesús respondió saliendo con elegancia y sabiduría divina. A veces, ante preguntas de economía o política, o cuando veía que sus interlocutores no eran sinceros, prefería no contestar, o lo hacía a su vez con otra pregunta. Aquí Jesús ni afirma ni niega lo de los tributos, sino que les da una lección sobre cómo debe separarse lo político de lo religioso. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hay sociedades teocráticas donde el gobernante dirige lo religioso y lo político, pero creemos que aquí hay un riesgo de corromperse, ¿no? En lo político siempre hay intereses económicos. Por eso es sabio que haya quienes se dediquen a lo político, buscando el bien común en todo lo que es progreso, asuntos temporales, y quienes se dediquen a lo religioso, que es lo más importante, buscar primero el reino de Dios y su justicia. Lo demás viene por añadidura. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante las pruebas que nos depara la vida? Hay temporadas en que parece que se acumulan las malas noticias y no tenemos suerte en nada. Salud, vida familiar, trabajo. ¿Nos rebelamos ante Dios o seguimos confiando en Él día tras día? Un cristiano creyente no se muestra agradecido a Dios solo cuando todo le va bien, sino también cuando le acontece alguna desgracia. No solo cuando el ambiente le ayuda, sino también cuando los comentarios de los demás son irónicos u hostiles, incluso de burla. Un buen cristiano no pierde el humor ni la esperanza por nada. Deja siempre abierta la puerta a la confianza en Dios. Además, podemos también reflexionar sobre cómo reaccionamos ante una persona cercana a nosotros, a quien le pasan estas desgracias. ¿Contribuimos con nuestra palabra amable a devolverle la esperanza? ¿O nuestros comentarios todavía la hunden más? Los judíos tenían la tendencia a confundir lo político con lo religioso. En el Antiguo Testamento, por la estructura de la monarquía, todo parecía una unión de lo político con lo religioso. La esperanza mesiánica de salvación, de la que Pedro y los otros discípulos son buenos ejemplares, identificaba también la salvación espiritual con la política o la económica, cosa que Jesús tuvo que corregir, llevándolos a entender la verdadera salvación que Él ofrece. Jesús nos viene a liberar del pecado y de la muerte, que es lo que en el fondo entristece y hace sufrir al hombre. Nos reconcilia con Dios y nos ofrece la vida eterna, la vida divina. El César tiene poder político. La imagen del emperador romano y la inscripción en la moneda lo recuerdan. Pero solo Dios es el que nos ofrece los valores fundamentales, los absolutos. Las personas hemos sido creadas a imagen de Dios. La imagen de Dios es más importante que la del emperador. Jesús no niega al humano, den al César lo que es del César, pero lo relativiza y pone lo más importante en claro, den a Dios lo que es de Dios. Las cosas humanas tienen su legitimidad, los problemas técnicos piden soluciones técnicas, pero las cosas de Dios tienen importancia prioritaria. No es bueno ni servirse de lo religioso para los intereses políticos, ni de lo político para los religiosos. No se trata de sacralizarlo todo en aras de la fe, pero tampoco de olvidar los valores éticos y cristianos por un supuesto progreso ajeno al plan de Dios. Un cristiano
Es por una parte ciudadano pleno, comprometido en los varios niveles de la vida económica, profesional y política, pero es también un creyente y en su escala de valores, sobre todo en casos de conflictos, da preeminencia a las cosas de Dios. La enseñanza social de la Iglesia ayuda en gran manera a relacionar equilibradamente estos dos niveles, el del César y el de Dios, de modo que el cristiano pueda realizar en sí mismo una síntesis madura entre ambos. Ser un buen ciudadano y un buen hijo de la Iglesia. También nosotros caemos en la trampa de la moneda, contagiados por el mundo y dando más importancia de la debida al bienestar material por encima del espiritual. Bendito sea Señor Jesucristo, Hijo del Padre, porque nos enseñaste a dar a Dios lo que es de Dios y a la autoridad civil la obediencia debida. Concédenos tu espíritu de amor y de servicio para que testimoniemos ante nuestros hermanos que tu reino eterno tiene la primacía en nuestra vida. Y perdónanos, Señor, si a veces nos olvidamos y por lo material nos olvidamos de que tú eres lo más importante en nuestra vida. Amén. En relación a San Norberto, que solo leímos unas 3 o 4 líneas, aquí en el libro de Vida de los Santos, podemos aprender más sobre este santo monje y predicador. San Norberto, fundador de la orden premonstratense, nació en Alemania, en Santen, en el año 1080, y pertenecía a una noble familia. Recibió una educación esmerada, demostrando inclinaciones por la poesía y por la música. Como privilegio de familia, recibió un rentable beneficio de la catedral de Santen, aunque no era sacerdote. Frecuentaba los círculos de la nobleza y de las cortes del emperador Enrique IV. Joven simpático, lleno de vida y riquezas, corrió detrás de las vanidades del mundo. Sus principales intereses eran la caza, la elegancia y los juegos amorosos. Era el modelo de clérigo mundano de la iglesia feudal. Un día Norberto fue sorprendido por una tormenta repentina. Un rayo mató al caballo en el que iba montado y él fue lanzado a lo lejos. Permaneció sin sentido por más de 1 hora. Cuando volvió en sí, reconoció el triste estado de su alma. Y como otro San Pablo derrumbado del caballo, exclamó: Señor, ¿qué quieres que haga? Profundamente impresionado con lo que había sucedido, estuvo a punto de perder la vida. Tomó la firme resolución de abandonar los intereses mundanos y dedicar su vida a Dios. Y abandonó todo, familia, amigos y bienes, para dedicarse a recorrer a pie, descalzo, solo, vestido de penitente. Ese vestido de penitente era vestido de saco, ¿no? Los caminos de Alemania, Bélgica y Francia. Terminó sus estudios de teología en el monasterio de Siegburgo, donde fue ordenado sacerdote, con el fin de convertirse en predicador. Propagó su palabra ardiente, que unida a su ejemplo de vida pobre y austera, atrajo a numerosos discípulos. En sus predicaciones hablaba también de su experiencia personal. Frecuenté las cortes de los príncipes y nadé en abundancia. No me privé de ningún placer, pero tengan como verdadero, hermanos míos, que la mayor riqueza de bienes en este mundo reside en la pobreza de espíritu. Solo fui rico cuando carecí de bienes, porque en el instante en que saqué de mi corazón los bienes de la tierra, Él se llenó de los bienes de la gloria, mucho mejores, inigualables, de inefable suavidad, gozo y de eterna duración. Al principio, Norberto fue rebatido y hasta perseguido por el mismo clero, contrariado por las actitudes reformistas del santo. Después de un encuentro con el Papa que aprobó su espíritu de reforma y el contenido de su predicación,
Norberto se retiró solo y sentó las bases de una nueva orden llamada canónigos regulares premonstratenses o monjes blancos, en la que se une la vida comunitaria propia de los monjes con la vida apostólica propia de los sacerdotes. Los monjes se reúnen a orar, a cantar al Señor desde la madrugada. Ora et labora, oran y trabajan, oran y trabajan. Y el sacerdote a llevar la palabra, los sacramentos a los fieles. En esta orden se combina tanto la vida del monje como la vida del sacerdote y predicador. Esta era una concepción de vida religiosa revolucionaria para ese tiempo. Y como Norberto no era un hombre de quedarse encerrado en un monasterio, continuó también sus andanzas como predicador ambulante. En 1126, el Papa lo nombró arzobispo de Magdeburgo. En su puesto de pastor de almas, promovió la reforma de su diócesis y desempeñó un relevante papel en el ambiente de cisma que dividía la iglesia de aquel tiempo. Junto a San Bernardo de Claraval, su contemporáneo, Norberto fue el más grande reformador eclesiástico del siglo XII. Falleció santamente a los 54 años de edad, después de haber administrado eficazmente la arquidiócesis de Magdeburgo por 8 años. Existen actualmente 1.200 monjes de la Orden de San Norberto. Fíjense cómo ha permanecido su orden a lo largo de los siglos. Si la fundó en el siglo XII, estamos ya en el siglo XXI. Entonces veamos cómo ha permanecido la orden y que tiene actualmente 1.200 monjes. Como San Norberto, viven su vida de monasterio, de comunidad, pero también su vida de sacerdotes, de predicadores. Muy bien. Continuando con las enseñanzas del Catecismo de la Iglesia Católica y aprendiendo más sobre el sacramento del matrimonio, el santo matrimonio, dice el Catecismo a partir del numeral 1609, en su misericordia Dios no abandonó al hombre pecador. Las penas que son consecuencia del pecado, los dolores del parto, el trabajo con el sudor de tu frente, constituyen también remedios que limitan los daños del pecado. Tras la caída, el matrimonio ayuda a vencer el repliegue sobre sí mismo, el egoísmo, la búsqueda del propio placer, y se abre al otro, a la ayuda mutua, al don de sí, por el bien del otro. La conciencia moral relativa a la unidad e indisolubilidad del matrimonio se desarrolló bajo la enseñanza o pedagogía de la ley antigua. La poligamia de los patriarcas y de los reyes no es todavía criticada de una manera explícita. No obstante, la ley dada por Moisés se orienta a proteger a la mujer contra un dominio arbitrario del hombre, aunque la ley misma lleve también, según la palabra del Señor, las huellas de la dureza del corazón del hombre, razón por la cual Moisés permitió el repudio o divorcio de la mujer por la dureza de sus corazones. Después le dirá Jesús, permitió esto Moisés. Contemplando la alianza de Dios con Israel, su pueblo, bajo la imagen de un amor conyugal exclusivo y fiel, los profetas fueron preparando la conciencia del pueblo elegido para una comprensión más profunda de la unidad y de la indisolubilidad del matrimonio, que representa la unión de Dios con su pueblo. Los libros de Ruth y de Tobías dan testimonios conmovedores del sentido hondo del matrimonio, de la fidelidad y de la ternura de los esposos. La tradición de la Iglesia ha visto siempre en el Cantar de los Cantares una expresión única del amor humano, puro reflejo del amor de Dios, amor fuerte como la muerte, que las grandes aguas no pueden anegar. Esto está en el Cantares de los Cantares, en el capítulo 8. La alianza nupcial entre Dios y su pueblo Israel había preparado la nueva y eterna alianza, mediante la que el Hijo de Dios, encarnándose y dando su vida,
se unió en cierta manera con toda la humanidad salvada por él, preparando así las bodas del Cordero. En el umbral de su vida pública, Jesús realiza su primer signo a petición de su madre, con ocasión de un banquete de bodas, el milagro de convertir el agua en vino. La Iglesia concede una gran importancia a la presencia de Jesús en las bodas de Caná. Ve en ella la confirmación de la bondad del matrimonio y el anuncio de que en adelante el matrimonio será un signo eficaz de la presencia de Cristo y de la unión con su Iglesia. En su predicación Jesús enseñó sin ambigüedad y con toda claridad el sentido original de la unión del hombre y de la mujer, tal como el Creador la quiso al comienzo. La autorización dada por Moisés de repudiar o divorciarse de la propia mujer era una concesión a su dureza de corazón. La unión matrimonial del hombre y la mujer es indisoluble. Dios mismo la estableció. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Es importantísimo en estos tiempos de tanto divorcio, ¿no? No se toleran los problemas y rapidito ella quiere irse ya a su casa o él quiere ya separarse de ella, cuando tiene que buscarse siempre la unidad. Y con el sacramento del matrimonio se tiene la gracia para perdonar, para perdonarse y seguir juntos en el amor. Bien. Revisando un texto de medicina norteamericano, Manuel Washington de medicina interna ambulatoria, o sea, lo que llamamos nosotros de consulta externa, a diferencia del paciente que está hospitalizado, ¿no? Esa medicina interna ambulatoria, el paciente va a la consulta externa, el doctor la atiende en un consultorio y luego va a su casa con una receta, ¿no? Entonces es muy importante que sea bien atendido el paciente y le traten bien su enfermedad y, si es posible, no falten las medicinas, ¿no? En relación al abordaje del paciente ambulatorio, que llamamos nosotros consulta externa, tenemos que esta atención de consulta externa comprende cualquier tipo de atención médica prestada en un entorno extrahospitalario, o sea, fuera de estar internado en el hospital, ¿no? Porque hay hospitales, de hecho todos los hospitales tienen un servicio de ingreso a hospital y también de consulta externa. Entonces, aquí se refiere a cómo se atiende al paciente en la consulta externa, no al paciente que está ingresado en el hospital. La prevención de enfermedades, la promoción de la salud, la toma de decisiones médicas y el tratamiento de las enfermedades agudas son tareas que se realizan en el entorno ambulatorio. Los objetivos de una visita a la consulta variarán de una visita a otra. No todos los problemas se pueden o deben tratar en cada visita. Entonces es importante estos conceptos, ¿no? Va el paciente a la consulta y si tiene muchas afecciones, no es necesario ni conveniente que se atienda de todas de una vez. El médico verá qué es lo más importante de tratar y en una siguiente consulta se tratarán otras afecciones del paciente. Ahora, en cuanto a la prevención de futuros problemas de salud, se dice que es mejor prevenir que curar, que no se presente la enfermedad, adelantarse, prevenir. Así tenemos una prevención primaria, una prevención secundaria y una prevención terciaria. La prevención primaria trata de evitar la aparición de una enfermedad al eliminar su causa. Por ejemplo, las vacunas. Evitar la aparición de una enfermedad. Se vacuna para que no se presente esa enfermedad. La prevención primaria a menudo se realiza en un nivel comunitario con proyectos como la fluoración del agua. Entonces se trabaja también en ambiente comunitario, dice ambiente de campo, ¿no? Ir a ver dónde están, cómo están viviendo las personas, qué situaciones hay tal vez de falta de higiene, tal vez no hay agua potable, tal vez no hay un servicio correcto de alcantarillado. Y aquí en los Estados Unidos ponen un ejemplo, fluoración del agua, que el agua tenga flúor para ayudar a una mejor dentadura, ¿no?
Todo esto se llama prevención primaria, vacunaciones, añadir flúor al agua, etc. Ahora, la prevención secundaria consiste en la detección sistemática de enfermedades asintomáticas, mientras se encuentra aún en una fase temprana y tratable. Entonces, fíjense, aunque la enfermedad no da síntomas todavía, pero se la podría descubrir y tratar a tiempo. Un ejemplo es la detección de ciertos tipos de cáncer frecuentes mediante modalidades como la citología de triple toma vaginal, o sea, el llamado Papa Nicolau. También es conveniente la colonoscopía o la mamografía. Si separamos, por un lado tenemos la parte ginecológica, ¿no? El Papa Nicolau una vez al año, la mamografía. Hay instituciones que las mujeres a partir de cierta edad, por ejemplo 40 años, les hacen una mamografía. Otra forma de prevención, sobre todo el cáncer de recto, de colon, es la colonoscopía, ¿no? Ahora, el término de prevención terciaria, ya vimos prevención secundaria, ¿no? Detectar a tiempo las enfermedades. En la prevención terciaria, comprende las actividades e intervenciones que intentan prevenir el agravamiento de una enfermedad o las complicaciones posteriores. Por ejemplo, con la prescripción de estatinas a los pacientes con arteriopatía coronaria conocida. Entonces, la prevención terciaria, ponen un ejemplo, ¿no? Se le da atorvastatina a un paciente que tiene el colesterol elevado y este paciente tiene una arteriopatía coronaria conocida. Ya hay un poquito de obstrucción en la coronaria, ya le duele un poco el pecho. Entonces, las estatinas para reducir esa grasa que hay en el interior de la arteria coronaria, ¿no? Para que no se produzca un infarto. Esta clase ya de medicaciones ya entran en la prevención terciaria, ¿no? Para evitar el agravamiento de una enfermedad. Ahora, el reconocimiento médico periódico, también conocida como exploración física anual. Muchas instituciones exigen a los trabajadores, ¿no? Le llaman la ficha médica. Entonces se acerca uno al médico ocupacional, así se llama, y tiene que responder unas preguntas de este médico, ¿no? Le hace también un examen físico, le pedirá algunos exámenes y le dirá cómo han salido los exámenes, ¿no? Entonces el chequeo médico anual en una institución, o se puede buscar centros de salud. Siempre hablamos a favor de los centros de la iglesia, Redima se llama en Guayaquil, la red de dispensarios médicos de la arquidiócesis, Fundacen al norte en Alborada, Redima, al centro sur en Tulcán y Venezuela, donde tenemos también Sagrada Familia, por ejemplo, Avenida Quito y Pancho Segura, en fin. Y hay otros centros que no están unidos a la red de dispensarios médicos de la iglesia, pero que también pueden prestar un buen servicio, ¿no? Las damas consulares, por ejemplo, que tienen sus consultorios, sus centros de atención en Mapasín, en el sur, en Durán. Muy bien. Entonces, la idea es asistir a algún lugar para hacerse un chequeo periódico anual. Vengo a que me chequee, doctor, dice. Entonces el médico le examina la garganta, le escucha el corazón, los pulmones, ve cómo está la presión, cómo está el pulso y también pide unos exámenes. Pídame unos exámenes, doctor. No se olvide del azúcar, colesterol. Y hay pacientes que impiden incluso los ecos. Hágame, doctor, una orden de eco abdominal o de eco pélvico, ¿no? Todo esto se llama un reconocimiento médico periódico, reconocido como la exploración física anual. Se utiliza con frecuencia con una finalidad preventiva y habitualmente se asigna más tiempo a esta visita, el reconocimiento médico periódico. Ok, tenemos que estar atentos pues a estos chequeos médicos, que se le dé el tiempo correcto que amerita, ¿no? Es importante también preguntar en este chequeo qué alergias tiene el paciente, si es alérgico a algún fármaco o no, ¿no?
qué medicina está tomando, también es muy importante, ¿no? Las medicinas que se venden solo con receta o las que se venden directamente en las farmacias, medicinas también de tipo eh, naturista o productos herbales también son importantes, porque se ha visto que también con esto pueden haber complicaciones, no solo con el remedio de la botica, ¿no? Sino con remedios naturales, tienen que usarse también con prudencia. Reconocimiento médico periódico, o el chequeo anual que llamamos, ¿no? O la ficha médica que hay que cerrar, se dicen las instituciones. Es difícil abordar en una sola visita todos los problemas que se deben tratar como parte de un reconocimiento médico periódico. Esto es interesante, ¿no? Una sola visita no es suficiente, dicen los médicos norteamericanos. Entonces debería tomar cartas en el asunto, las instituciones, el seguro, etcétera, ¿no? Vamos a hacer el chequeo anual, pero, por ejemplo, en 2 consultas, ¿no? Muchas compañías de seguros pueden no cubrir una visita sistemática de control, ¿no? Por lo tanto, es necesario abordar el mantenimiento de la salud y el tratamiento de las enfermedades crónicas de una manera continua, no solo con una consulta o 2 consultas, ¿no? Muy bien, todo por mantener la salud y tratar las enfermedades crónicas, ¿no? Adecuadamente, ¿no? Bien. La medicina preventiva requiere una evaluación individualizada según la edad, el sexo, los factores de riesgo y las enfermedades crónicas de cada paciente. Esto es importante, ¿no? No es lo mismo tratar a un niño o a una niña que a un adolescente o que a una persona madura o que a un anciano, ¿no? En el anciano, por ejemplo, hay más enfermedades, hay mayor fármaco, cantidad de fármacos que toman, ¿no? Y hay que revisarlo. Muy bien. El asesoramiento sobre el estilo de vida saludable constituye un componente fundamental del cuidado de la salud a cualquier edad. El médico siempre tiene que insistir sobre los hábitos saludables, tomar suficiente cantidad de agua, comer frutas, verduras, granos, por lo menos un par de frutas al día, una buena ensaladita, le decimos adelante con el tomate, la cebolla, la lechuga, el aguacate, col, lo que sea, pues no puede faltar la ensalada, ahí están las mejores vitaminas, ¿ah? Bien, y los granos. Los hermanos de la sierra son fuertes porque consumen suficientes granos, esto es importante, una excelente fuente de proteína vegetal. El asesoramiento sobre este estilo de vida saludable constituye un componente fundamental del cuidado a la salud a cualquier edad. Qué importante es evitar el exceso de frituras, de gaseosas, tabaco, café, alcohol, drogas. Qué importante es desayunar temprano, almorzar temprano, cenar temprano y poco. Hacemos al revés, cenando tarde y comiendo demasiado. No, eso trae enfermedad. Tratar de cenar temprano y poco. Caminar por lo menos una media hora al día en un lugar bonito, tranquilo, seguro, donde haya policías, haya gente suficiente, etc. En los tiempos de peligro hay que buscar el lugar adecuado. Cómo caminar media hora diaria. No estar demasiado apegados al celular o a los videojuegos, etcétera, ¿no? Bien, la bondad de las agüitas aromáticas, ¿no? El cedrón es digestivo, relajante, la manzanilla desinflama, etcétera. Bien, en cuanto a los adolescentes y adultos jóvenes, los adolescentes y adultos jóvenes tienen riesgo de enfermedades graves e incluso de mortalidad como consecuencia de algunas conductas de riesgo frecuentes en este grupo de edad. ¿Cuáles serían las conductas de riesgo en jóvenes, en adolescentes y en adultos jóvenes? ¿Cuáles serían estos comportamientos o estas conductas de riesgo? Pues, estamos terminando, nos dice aquí Pedrito.
Agradecemos pues a Pedrito y hasta la próxima semana. No dejen de ayudar siempre a la voz de María. Un saludo cordial y bendiciones a todos con Jesús, José y María. Hasta la próxima.